Muy buenas noches, les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Santiago de Chile, capital de la República de Chile. Estamos en la tarde de hoy concluyéndolo, dándole un final al ciclo que hemos llevado adelante en los últimos meses sobre la meditación y la práctica de la atención consciente o la práctica de la observación plena. El título de la actividad de hoy es Los maestros de sabiduría hablan de la observación. Pero antes de que avancemos y compartamos, que es el tema o la actividad de hoy, algunas de las palabras de los maestros de sabiduría, sobre todo del maestro Saint Germain y del señor Gautama Buda, hablando sobre la observación, me gustaría conversar tanto con las personas, facilitadores y estudiantes de metafísica que se encuentran presencialmente aquí en la sala, donde se está llevando a cabo la actividad en la ciudad de Santiago de Chile, y con los facilitadores que se encuentran en la sala de Zoom. Me gustaría que, si tienen comentarios, preguntas al respecto de lo que hemos estado conversando y practicando en las últimas semanas en este curso sobre meditación práctica de la atención consciente, aprovechen la oportunidad para exponerlo, porque aunque esto no impide que en el futuro continuemos conversando sobre el tema o hagan preguntas, seguramente vamos a estar ya abordando otros temas. De hecho, el próximo martes vamos a continuar con la cátedra que estábamos desarrollando desde el mes de marzo, si no me equivoco, que es la de luz en el sendero. Bien, les repito, si tienen preguntas, comentarios, dudas al respecto de lo que hemos estado compartiendo, conversando, practicando en estas últimas semanas sobre la práctica de la atención consciente, aprovechen para exponerlas. Si no, voy a empezar a hacer preguntas yo y a tomar examen yo. Damián Sorni, gracias. Gracias, Fer. Yo, la verdad, cada vez que tocamos el tema que estuvimos viendo durante varias actividades, el tema de la observación, sobre todo la observación de la mente, de los pensamientos, a mí me surge la duda de que hasta qué punto lo estoy observando o hasta qué punto me la estoy imaginando la observación. No sé si soy claro con la explicación. Sí, bien. Porque observar la respiración me es muy fácil. Mantener la atención, bueno, muy fácil. Me resulta mucho más fácil estar observando mi pensamiento. Cuando observo el pensamiento, y a veces hasta el sentimiento cuando uno lo está observando, muy fácil me puedo llegar a estar viendo lo que pienso en realidad y no, o sea, me hago una imagen de lo que quiero ver. No sé si me soy claro al explicarlo. Sí, en cualquier caso estarías viendo lo que estás imaginando. Exactamente. Con la práctica, yo practico, todo bien, me encargo más de la respiración. Cuando me meto en el tema de los pensamientos, me pasa eso y me distraigo. Bien, les comento algo que lo pueden utilizar y que a lo mejor les puede resultar útil. Hay varias maneras de practicar no solamente la observación de las sensaciones, sino también de los pensamientos y de, podemos decir, los sentimientos. Y es la siguiente. A partir de la práctica de la observación de la respiración, o sea, se concentran en la observación de la respiración. Cuando en algún momento se dan cuenta que se distraen por una sensación física, por una emoción, que puede ser una sensación también interna, un estado, es decir, una emoción, o un pensamiento, al darse cuenta de que se han distraído, ya sea con un pensamiento, un sentimiento, una sensación, enfocar la atención durante un tiempo en la observación de aquello que los distrajo. ¿Entienden? Es decir, pasarían, podríamos decir, en ese momento de la observación de la respiración
Por ejemplo, a la observación de las sensaciones. Estaban observando la respiración y de pronto tienen una comezón en la espalda y les provoca rascarse. Observen la comezón en la espalda. Observen cómo surge, se intensifica y normalmente si se trata de una comezón pasa. A veces puede haber un dolor que sea más agudo y que dura más tiempo. Pasan de la observación de la sensación a la observación de esa sensación dolorosa. Primero reconociendo si es una sensación agradable o desagradable. Después pueden ahondar, ubicando de qué parte del cuerpo emana la sensación. Tratar de identificar exactamente el punto del cual surge. A veces, una sensación que aparentemente está abarcando, digamos, los hombros, todos los hombros, surge específicamente de un punto. A través de la observación, concentrados, llegamos a descubrir eso. Luego de ir descubriendo qué tipo de sensación es, si es un dolor punzante, si es una especie de latido, si la sensación, que no necesariamente tiene que ser dolorosa, puede ser agradable o neutra, una especie de hormigueo. A veces es una sensación que cambia de lugar. Y así observar, además de la sensación en sí misma, su característica cambiante o la impermanencia de la sensación. Y después vuelven a la observación de la respiración. Ya. Otro tanto pueden hacer, por ejemplo, con un estornudo. Les están sintiendo la comezón que saben o pueden anticipar va a desembocar probablemente en un estornudo. Observarla. A veces, por medio de la observación, las sensaciones que desembocarían en un estornudo no llegan a producirlo. ¿Bien? Pero no se trata tampoco de condicionarse a evitar el estornudo, sino simplemente a observarla. ¿Y observar de qué manera? ¿Cómo tiene que ser la observación? Sin apegarse. Sin apego, si es agradable, y sin rechazo, si es desagradable. Supongamos que en vez de una sensación física, sea un sentimiento, una emoción. Puede igualmente ser agradable o desagradable. También es factible que ese sentimiento te distraiga. Estás observando la respiración y te distrajo una emoción o un sentimiento agradable o desagradable. Al darte cuenta que estás distraído, observarlo. Cuando digo que estás distraído, ¿cómo se dan cuenta que están distraídos? Porque empezamos a pensar, surge un pensamiento. Puede ser de algo, un pensamiento, sí. O sí, de alguna manera surge un pensamiento. Es verdad, sí. Al respecto de eso que estamos observando. No observando, de lo que nos distrajo. Y hay una identificación con el sentimiento. Uno pone la atención en el sentimiento y podemos decir, no está observando, sino simplemente sintiendo, dejándose llevar por esa emoción, o luchando a veces con el sentimiento o la sensación si es desagradable, si la encontramos desagradable. Ahí es porque estamos identificados con el sentimiento o con la sensación o incluso con el pensamiento. Al darnos cuenta de la distracción, asumimos la posición de observadores. ¿Es claro? Sí. No me queda tan claro. No. ¿Qué es lo que no queda claro? Gracias. No me queda tan claro porque dice que al volver a la observación... Ay, no, me confundí. Cuando te das cuenta que estás distraída, ya no estás distraída. Claro, porque le estoy poniendo la atención en la distracción. Te das cuenta que estás distraída. Ajá. Mientras estás propiamente distraída, no te das, valga la redundancia, es un juego de palabras. No me doy cuenta que Mientras estoy distraído. Estás distraído, claro. No te das cuenta de que estás distraído. Al darte cuenta de la distracción, vuelves a estar atento y consciente.
Ya, como gracias. quien va caminando por la calle o manejando el automóvil. Y empieza con su mente a volar, a pensar en algo, y entonces se da cuenta por un instante que tiene que enfocarse en el camino, en manejar el coche, en hacer los cambios necesarios. De lo contrario, puede ocurrir algo inesperado o desagradable. Y entonces uno vuelve a enfocarse. ¿Es más claro ahí? Sí, gracias. Lo mismo podemos hacer, y ahí trato de responderte la pregunta, Damián. A partir de la observación de la respiración, cuando lo que te distrae son imágenes mentales, pensamientos al respecto de una situación, algo que tenés que resolver hace días, ¿sí? Y te tiene distraído, te despertás pensando en ello, entonces te querés sentar a meditar y lo que te viene es, y cuando termine de meditar tengo que hacer esto, cuando termine de meditar tengo que hacer lo otro. Por eso, generalmente lo más recomendable es, ni bien uno se despierta, sentarse en la cabecera de la cama, en una silla, y comenzar la práctica de la observación. Porque si usted empieza ya a realizar alguna actividad, dice, no, primero me voy, me tomo un cafecito, me voy al baño, me lavo los dientes, veo en el celular el calendario y las actividades que tengo para hoy. ¡Sonar! Entonces empiezan los vórtices mentales relacionados con las actividades que tenés que llevar a cabo del día, y si acaso decidís que te vas a sentar finalmente a hacer la práctica de la observación, tu mente, si se había despertado con algún grado de serenidad, ya para ese punto la perdió. Es como el agua agitada, ¿no? de la piscina. Le tiraste un par de piedritas y ya no refleja tranquilidad, paz, sino está distorsionándolo todo. Bien, es una práctica que pueden utilizar, entonces, si te resulta más fácil, que seguramente para la mayoría lo es, el practicar la observación de la respiración, que tampoco sea tan sencillo. Hay quien al principio le cuesta un poco concentrarse, pero es tal vez lo más fácil para empezar a entrenarnos. A partir de la observación de la respiración, pasar a la observación de las sensaciones o de los sentimientos o de la mente, ya sea porque nos encontramos que algo de esto nos distrae, o simplemente puede ocurrir que estemos muy serenos, muy tranquilos, y diga, vamos a observar la mente. ¿Respondí esto a tu pregunta, Damián? Bien. Nora Manso. Hola, buenas tardes. Un comentario acerca de la profundización de la práctica de la atención consciente, que me lleva a que durante los momentos que no estoy meditando también lleve la atención, por ejemplo, a ciertas sensaciones o a tratar de observar los sentimientos, como que el hábito se traslada más allá de la meditación. Si eso también es observable. ¿Me lo podés repetir? Porque no terminé de entender a dónde ibas. Que la autoobservación... Comentario. No, es un comentario. Que esa autoobservación propia de la meditación también la observo, veo que me autoobservo algunas sensaciones o algunos sentimientos o la misma respiración en otros momentos que no son el propio de la meditación. En algún momento del día. Sí, gracias Nora por el comentario. Es que precisamente lo hemos hablado en actividades previas. La práctica de la meditación es como el entrenamiento del deportista o del músico con su instrumento. No es un objetivo en sí mismo, un entrenamiento. ¿El entrenamiento para qué sirve? Para perfeccionarse. Para perfeccionar. Ok, me perfecciono y hago unos entrenamientos, pero me sale todo perfecto en el entrenamiento. Para un propósito, para cambiar, para mejorar la musculatura, para mejorar... Estoy hablando, no están escuchando. Un deportista, ¿para qué se entrena? Para ganar y ganar. Entonces, ¿para jugar dónde?
En la cancha, para correr, en la pista, ¿sí? O en las Olimpiadas. O sea, el entrenamiento no es un objetivo en sí mismo. Es prepararse para después, en la cancha, rendir, jugar bien y dar lo mejor de uno. Lo mismo, la práctica de la meditación es un entrenamiento para que después, en la cancha, que ¿cuál es la cancha? La vida, el día a día, la vida diaria, vivas, atento, en estado de observación. Es decir, vivas todo el día, o al menos un par de minutos al principio, más minutos después, 1 hora al día, con el tiempo, los años a lo mejor, y algún día a las 24 horas, vivas en meditación, en ese estado de observación. Por ejemplo, la práctica de la observación de las sensaciones, de la observación de los sentimientos, va haciendo que al desenvolver esa actitud, ese hábito de observar sin apego y sin rechazo, cuando surgen los sentimientos, una sensación, o cuando surge un sentimiento, uno lo observe y ya no te afecte. Por ejemplo, una sensación cuando es desagradable tiende a traer sentimientos y emociones negativas, ¿sí? Por principio de vibración. Entonces, el hecho de una comida que te cayó mal, dormiste pocas horas, estás con sueño, entonces el sistema nervioso está un tanto irritado. Alguien te dice algo inesperado, le contestas mal. Es decir, emocional, esas sensaciones desagradables suelen traducirse en sentimientos agresivos, por ejemplo. ¿Sí? Doy un ejemplo porque estoy dando ejemplos personales. Entonces, en la práctica de la observación de las sensaciones y de los sentimientos te puede llevar a no identificarte con el sentimiento cuando surge, sino observarlo como quien observa que, no sé, pasé por un charco y los zapatos se ensuciaron. Pero eso no me afecta. Lo observo y dejo que pase. Y sigo adelante. ¿Vamos? Sí. Gabriela López. Hola, Fer, buenas noches a todos. Buenas noches, Gabriela. Y bueno, al igual que Nora, encuentro que es totalmente, como tú dices, para aplicarlo en la cancha, las cosas se solucionan más rápido, uno ve con más claridad algunas cosas, pero respecto a cuando uno se observa a uno, esa observación tiene que ser acompañada de conocimiento, porque ¿cómo puedo observar algo que no conozco? ¿Cómo voy a descubrir que hay algo ahí si en realidad no conozco lo que hay ahí? Me explico. Lo que tú decías hace días atrás, puedo estar frente a algo y no sé qué eso es, por ejemplo, una fruta. Entonces, para yo poder observarme u observar las distintas situaciones, respiración, pensamiento, sentimiento y todo eso, tengo que tener un cierto conocimiento de lo observado y de ahí indagar acerca de eso que estoy observando. Piensen en algo, en realidad, ¿cuáles son los fundamentos de la atención? ¿Cuáles son los elementos a observar? Pregunto, ¿cuáles son, Sandra? Son 4, la observación del cuerpo en el cuerpo, de las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Y los pensamientos, ¿ustedes saben que tienen cuerpo? Sí. ¿Saben? ¿Lo ven al cuerpo? ¿Lo tocan? Sí. Tienen sensaciones. Sí, desde que están encarnados y nacen, es más, probablemente desde que están en el vientre de la madre tienen sensaciones. Entonces, sentimientos también. Sí. Cuando hablamos de sentimientos, saben qué es un sentimiento, los vivencian. Y pensamientos, mente tienen. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no conocen? Acá no están meditando
nadie los está poniendo a imaginar o visualizar nada, sino a observar lo que ya conocen. Mejor dicho, lo que saben que existe y forma parte de ustedes a nivel de la personalidad, que es de lo que más tenemos conciencia, aunque no sea mucha, pero es de lo que más tenemos, o tal vez de lo único que tenemos algo de conciencia. Ahora, por supuesto, en base a eso podemos ahondar, profundizar y ampliar nuestra conciencia del cuerpo, de las sensaciones, de cómo funciona el mundo emocional y el mundo mental. Ahora, por supuesto, estudiando con el conocimiento, sobre todo el conocimiento de la constitución humana, estudiar los cuerpos, por eso el curso de la práctica de la atención consciente va de la mano con el estudio de la constitución humana, de los cuerpos. Cuando durante los primeros meses de pandemia estábamos dando el curso en modalidad online, estábamos dictando en forma paralela el curso, estábamos haciendo diariamente la práctica de la observación consciente. Estábamos durante el curso de Buddha Dharma ahondando en el tema de la observación. Y paralelamente a eso, dando el curso de 7 cuerpos. ¿Para qué? Para que conociendo, ahondando en la información acerca de la constitución humana, al observar, sobre todo al observar las sensaciones, más todavía al observar el mundo emocional y al observar el mundo mental, usted pudiera, con el conocimiento de el cuerpo mental y cómo funciona, cuáles son las leyes que lo rigen, qué son los pensamientos, cómo funcionan los pensamientos, cómo son creados, cuál es la influencia que tienen. Y lo mismo, cuáles son las leyes que rigen el plano astral, el astral superior, el astral inferior. Usted, en base a ese conocimiento, pueda darse cuenta de más cosas a la hora de observar. Y por eso es importantísimo, además de meditar, estudiar. Y al revés, además de estudiar, hay que meditar. Si usted no estudia y no medita, corre el gravísimo peligro de que eso se quede como una información meramente intelectual. Y peor, usted crea que eso que leyó en los libros o escuchó en los cursos, porque lo tiene memorizado, lo sabe. Y resulta que nunca lo ha observado. Pero también puede pasar al revés, que medite y por falta de conocimiento no extraiga, no aproveche más la práctica de la meditación, o incluso podría llegar a darse el caso de que interprete incorrectamente algunas cuestiones que observa. O puede pasar, como ocurre, y me da pena, pero creo que acá hay gente que le pasa eso, que ni meditan ni estudian. Porque usted le pregunta, si meditan y trastabillan, ya tienen que pensar la respuesta, porque no meditan. O te dice, yo medito y cuando tengo tiempo, una vez cada tanto. Y estudiar tampoco estudian porque les hacen una pregunta básica, como los enunciados de los 7 principios, y no lo responden. Así que ni una cosa ni la otra. Y así, por supuesto, no hay progreso posible. Es como un jugador de fútbol que no entrena. ¿A dónde llega? A ninguna parte. Porque no es ni mediocre, es malo directamente. Estaba el otro día en un país dando charlas y entonces llegan unas facilitadoras, estudiantes de otro facilitador que no estaba presente, y conversando con ella, me dice, una de ellas dice, no, es que yo dejé de ir a las actividades de mi facilitador hace varios años. Y le digo, ¿y por qué? Contame. Porque durante 6 años, lo único que daba era pilares de la metafísica. Entonces, comenzaba pilares, lo terminaba y volvía a empezar.
¿Por qué creen que un facilitador hace eso? Porque no sabe nada más. Porque no sabe nada. Una de las posibilidades es que no sepa nada más que eso. O conoce, o sea, maneja más o menos el primer programa, pero no más. O porque no estudia. Bien. Es una de las opciones. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Se la tienen? ¿No la tienen? Bien. Como no la tienen, la voy a hacer yo. Ahora, me van a salir con qué. Sí, quería decir. Aprovecho, siempre he tenido la duda. La observación del cuerpo, ¿cómo la hago en el fondo? Porque cuando tú hacías la práctica en la pandemia, yo como que la practicaba cuando la hacías tú, pero en el fondo en las meditaciones que hago, cuando medito, como que no alcanzo a llegar a esa interiorización del cuerpo, a observar el cuerpo. Yo me refiero al cuerpo como en lo interno, como en los rechazos del cuerpo, como dice el libro. ¿En qué minuto o solamente me sirve tener conciencia de esos rechazos del cuerpo? ¿De qué hablas con rechazos del cuerpo? No sé si o a lo mejor estoy ocupando mal la palabra, pero es todo aquello que en el fondo constituye mi cuerpo físico, sí, que yo no conozco, que no tengo conciencia, que si no miro un libro de anatomía o alguien no me explica, no llegaría como a concienciarlo, pero está dentro de la meditación, dentro del libro de meditación de la atención. Respecto a ¿quiénes recuerdan cómo se practica la observación del cuerpo? Había varias formas. Sí. Veamos, Coti. Ir poniendo la atención en las distintas partes, ya sea empezando por la cabeza, sintiendo las sensaciones y ir, no sé, los oídos. No, eso es observación de las sensaciones y no del cuerpo. La observación del cuerpo. El señor Gautama, en el Satipatthana Sutta, describe 5 o 6 formas de practicar la observación del cuerpo. Sandra. Ya, primero la respiración. La observación de la Después la postura del cuerpo. La observación de las posturas del cuerpo. Si estoy acostada, si estoy sentada, si camino. Después el origen del cuerpo, cómo se origina ese cuerpo y el final de ese cuerpo. ¿Y eso prácticamente cómo es? En la práctica. La impermanencia, observar la impermanencia de ese cuerpo en la práctica, ir a un cementerio, ir a un velatorio, a un osario, crematorio. Cadáver, sí. O las cenizas del cadáver cremado, etc. ¿Qué más? Está también la observación del cuerpo en movimiento. Sí. ¿Sí? La impermanencia del cuerpo en el sentido de que se mueve. Cuando estás caminando, darte cuenta que estás caminando. Si estás vistiéndote, que estás vistiendo. Si estás hablando, observar que estás hablando y qué es lo que estás diciendo. Para no decir tonterías. Cuando estás haciendo algo, lo mismo. El otro día estábamos en una ciudad dando el curso precisamente de la observación práctica de la atención consciente y había unas estudiantes y una de ellas supuestamente facilitadora que venía de otra ciudad. Supuestamente había venido de esa ciudad a la ciudad donde se estaba dando el curso para participar del curso. Bien, participaron el primer día del curso. El segundo día, misteriosamente, no estaban. Y uno dice, ¿y qué habrá pasado? ¿Habrán tenido una urgencia, una apariencia? ¿Tuvieron que regresar a casa rápidamente? Pero qué raro que no se comunicaron y no lo informaron. Bueno, pasó ese segundo día, que era el último día del curso, cuando ya estábamos dejando esa ciudad, regresando a casa, después de final y culminado el objetivo del viaje, llegan unos mensajes de estas dos personas, estas dos estudiantes, explicando por qué el segundo día no habían estado. Como la ciudad donde estábamos dando actividades
está relativamente cerca de la playa, en realidad es relativamente, está a 1 hora y media la playa, tampoco está tan cerca. La actividad comenzaba el sábado a las 5 de la tarde. Ellos se fueron a la mañana a la playa y por supuesto tuvieron algún inconveniente, probablemente perdieron el autobús o no había frecuencias del autobús que le permitieran regresar o el tránsito estaba atascado, total que no solamente no llegaron para las 5 de la tarde, llegaron a las 9 de la noche, cuando ya el curso había terminado. Entonces, ¿eso qué es? Falta de observación. Falta de atención, de observación. Primero, ¿para qué vine? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vine acá? O sea, ¿para qué me estoy moviendo? Así como yo les cuento tantas veces que por falta de atención uno va a la heladera y cuando llega a la heladera, ¿qué era lo que venía a buscar? Claro. Bueno, esa gente se movió de una ciudad a la otra y cuando llegó a la ciudad se le olvidó para qué venía. Se fue a la playa. No sabía si venía para el curso, venía para la playa. ¿Vamos? Sí. Y por así terminaron por no disfrutar ni del curso ni de la playa, porque tampoco disfrutaron de la playa. Se sentían culpables, les daba vergüenza, pedían disculpas. Y yo les contesté los mensajes diciéndoles, no me pidan disculpas a mí, que a mí no me hicieron nada. Claro. Pídanse disculpas a ustedes mismas por la falta de discernimiento, por la falta de atención. Yo estaba, dicho sea de paso, hospedándome en un hotel muy lindo, el mejor hotel, el grupo organizador me hospedó en el mejor hotel de la ciudad. Un hotel con piscina, sauna, gimnasio, con todo lo que uno puede desear para pasar una semana de vacaciones relajado. Pero iba a estar solamente 3 días, hacía 3 años o 4 que no veía al grupo y a los facilitadores de esa ciudad y de las otras ciudades de ese país que vinieron a participar. Y, por supuesto, me interesaba poder hablar con todos, conversar con todos, ver cuáles eran sus necesidades, sus inquietudes, o simplemente compartir un momento de amistad con ellos. Total que no solamente no tuve tiempo de ir a la piscina o del gimnasio, ni siquiera tuve tiempo de dormir suficientes horas como para descansar lo que estoy acostumbrado a descansar. ¿Pero por qué uno lo hace? Porque me pagaron un pasaje y me invitaron a ir a esa ciudad, no de vacaciones, sino para dar un curso y para hacer eso. Y me tengo que concentrar en eso. Vamos. Sí. Otra cosa es falta de observación de lo más elemental. ¿Para qué estoy saliendo de mi casa? Claro. Sí. Claro. ¿Por dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Por qué estoy yendo a ese lugar? ¿Quiero ir a ese lugar o no quiero ir a ese lugar? Si quiero irme a la playa, pues me voy a la playa. Si me quiero ir al curso de metafísica, me voy al curso de metafísica. Y si quiero hacer las dos cosas, planificar. Me quedo un día más. Me quedo el domingo y el domingo que estoy libre me voy a la playa. Eso es el primer fundamento de la atención, observación del cuerpo. Por supuesto, esa gente que no observa ni el cuerpo, no sabe ni por qué se mueve, ni por qué viaja, ni por qué se toma un autobús, un avión, mucho menos observa lo que siente y lo que piensa. Ni por qué siente, ni por qué piensa lo que piensa. No observan lo que estudian. Viene cualquiera y les dice, esto es enseñanza de los maestros, y no averiguan la fuente. O esta es enseñanza espiritual y no averiguan la fuente. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene la persona que se las comunica? Eso todo es falta de observación. ¿Qué hace usted para saber que un facilitador de metafísica es buen facilitador de metafísica? O lo voy a cambiar de
ámbito. ¿Qué hace? Si usted quiere averiguar si un ingeniero, un médico, o un técnico universitario que va a contratar para su empresa es bueno o es malo, ¿qué es lo primero que averigua? ¿Dónde se formó? ¿Dónde se formó? ¿Quién se formó? ¿En qué universidad se formó? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ese va a ser el referente para saber cómo va. Podemos alcanzarle el micrófono. Porque eso va a ser mi referente para saber cómo va a funcionar él en mi empresa. ¿Por qué? Porque voy a averiguar, digamos, la excelencia de dónde él se formó. ¿Por qué? Porque yo voy a estudiar con esa persona. No. ¿Por qué le preguntás en qué universidad se formó? Porque para saber si es algo serio. Pues son todas iguales. No, porque hay buenas universidades y hay malas universidades. Hay universidades donde son exigentes con el estudiante y otras donde les venden el título. Hay un ranking de universidades. Vamos, y tienen un puntaje las universidades. Y después de saber en qué hay en todos los países, me imagino, sobre todo, al menos en los nuestros, hay universidades que son tan malas que un profesional egresado de ahí, nadie lo toma. Claro. Nadie lo toma. ¿Por qué? Porque decir que vino de tal universidad está rayado, es decir, es un mal profesional, una persona mal formada. ¿Vamos? Sí. Bien, lo mismo pasa en el ámbito de la espiritualidad. Usted tiene que averiguar de dónde viene la persona. Entonces, hay personas que le vienen a decir, porque yo vengo con esta enseñanza, y peor, lo están mezclando con la metafísica. Y usted le pregunta, ¿y esa enseñanza de dónde la sacaron? Y no sabe. Bueno, hice un curso con fulanito de tal. ¿Y fulanito de tal, de dónde? ¿Quién lo formó? ¿Es estudiante de quién? Y no saben. ¿Y usted cree que lo que la gente anda diciendo en la calle, todo lo que la gente dice en la calle, es verdad y es bueno? No, todo lo contrario. Pero si hay gente que usted para en la calle y le pregunta el nombre de la calle en la que está parado y no sabe. Sí. Uno se cansa de llegar a ciudades y hacerle preguntas a las personas sobre la ciudad en la que viven o sobre el país en el que viven y no saben nada. No saben de la historia, no saben de la música, no saben del arte, no saben de la geografía, no conocen el país en el que viven o en el que nacieron hace 50 años que viven ahí y no conocen ni las ciudades principales ni los puntos turísticos de su propio país. ¿Qué corno va a saber esa persona de espiritualidad? Menos sabe. Y al revés, hay personas, no me acuerdo, por ejemplo, usted llega a Trelew y a Puerto Madryn, donde están las ballenas allá en el sur, en la Patagonia Argentina, y ahí lo recibe Pablo Cocha, y Pablo Cocha sabe todo. Es como el mejor guía turístico que puede tener. Él es licenciado en biología, entonces conoce la fauna, la flora de todo el lugar, pero además conoce de la política de la ciudad, conoce los lugares importantes de la zona en la que vive, conoce los museos y está en capacidad de hacerte de guía en todos esos lugares. Y como él, hay otras pocas personas que conozco en la metafísica que igual, donde usted llega, saben, conocen por lo menos su ciudad. Están al tanto del acontecer político, cultural, histórico, social del lugar en el que viven. Eso es una persona que vive conscientemente, que vive atento, que vive observando. Esa gente a la cual usted le pregunta y lo único que le responden es no sé, no sé, no sé, te llevan a comer a un lugar
y te tienen paseando, ¿sí? Media hora hasta llegar al lugar, porque se les olvidó dónde estaban. No se acuerdan dónde llegaron, dónde estaba, estacionan el coche y no saben por dónde hay que ir, no saben ni dónde están parados. Así como no saben eso, no saben dónde están parados en la vida. Todo eso es falta de observación. ¿Tenían por ahí alguna pregunta más? Ah, bueno, ok. Al respecto de lo que Marcela Hernández consultaba, también la práctica de la observación del cuerpo es observar cada una de las partes. Pero en eso podríamos decir biológicamente, cada huesito, cada músculo, cada órgano, saber dónde está, pero no solo saberlo porque lo viste en el mapa. ¿Cómo se llaman? Un mapa de anatomía. Un mapa de anatomía se llama. No solamente porque lo ves que es necesario tener el mapa de anatomía, sino eso, concienciarlo dentro de uno. Ubicar dónde está mi hígado y sentirlo. Dónde están los intestinos, de manera que cuando pasa algo, sabes en qué parte del cuerpo está pasando. Eso también es observación del cuerpo. ¿Alguna pregunta más? Estela Vallejos, ¿cómo estás, Estelita? Amada Hola, Estela. Hola a todos. Vos sabés que a mí me ocurrió algo maravilloso cuando yo empecé con esto de la meditación, la observación del cuerpo. Cuando yo empecé a observar mi cuerpo por dentro, Fernando, empecé a tomar conciencia de eso de cómo es arriba y abajo. O sea, mi cuerpo es todo un universo por dentro. Y cada vez que medito sobre eso, me maravillo, porque realmente cada uno de nosotros somos el universo. Y eso lo descubrí en la observación del cuerpo en el cuerpo. Cuando lo hicimos con vos en el 2020, cuando la pandemia, yo me quedé tan maravillada con eso que todavía me impacta, hace mucho ruido, buen ruido dentro mío, ¿no? Esto es un descubrimiento para mí, así que yo quería compartir con ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Estela. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta más? ¿Qué más? Bien, vamos a pasar a... Vamos a cambiar de tema. A partir de los diferentes tipos de sensaciones y sentimientos, vamos a recordar, tenemos sensaciones y sentimientos agradables o placenteros, desagradables o dolorosos y neutros, que tienden a generar los agradables o placenteros apegos, los desagradables o dolorosos rechazo y los neutros indiferencia. Bien. A partir de sensaciones y sentimientos agradables, desagradables o neutros, surgen estados de ánimo, o podríamos decir estados mentales, agradables, desagradables o neutros. Se puede practicar la observación de la mente a partir de eso. Empezar observando cuál es mi estado de ánimo en este momento. Y de ahí, obviamente, se puede, llegado el caso, profundizar aún más a observar la mente en sí misma. Pero se puede, y creo que no es complicado, Damián, volviendo a la pregunta que hiciste al inicio de la actividad. Tal vez más sencillo que observar los pensamientos que a veces se mueven muy rápidamente y que entonces a veces, como me decías, no tenés ni en claro si estás observando los pensamientos o lo que vos mismo estás pensando. Entonces, se puede empezar observando el estado de ánimo, que es producto de la combinación, podemos decir, de mente y sentimientos. Y a partir de la observación del estado de ánimo, profundizar
ahondar en el asunto. ¿Les vale? Sí, sí. Bien, vamos a hacer la práctica. Entonces, No tengo la misma presentación. no, yo me fui para adelante, me fui casi al final, por eso. Sí. Quédate tranquila. Vamos a hacer la práctica. No me están viendo, ahí estoy. Vamos a hacer la práctica. Vamos a adoptar una posición cómoda, con la espalda recta. Alineamos el cuello con la columna vertebral. Colocamos las manos en el regazo. La mano izquierda abajo, la mano derecha arriba. Cerramos los ojos. Y tomamos conciencia en primera instancia de la posición del cuerpo. Observamos el cuerpo como un todo, no imaginándolo, sino sintiendo todo el cuerpo, observando el cuerpo en el cuerpo. El cuerpo dentro del cuerpo y en la superficie del cuerpo. Tomamos conciencia de que estamos sentados y de la posición en la que nos hallamos sentados. Prestamos atención ahora parte por parte, comenzamos por la cabeza. Desarrugamos la frente, relajamos las facciones del rostro. Igualmente relajamos la mandíbula, pero sin abrir la boca, manteniendo la boca cerrada. Relajamos los hombros, los brazos y las manos. Observamos el tronco del cuerpo, tanto la espalda como el pecho y el abdomen. Bajamos por las caderas. Los muslos, la parte inferior de las piernas y los pies. Y de nuevo observamos todo el cuerpo como una totalidad, como una unidad. Observamos el cuerpo en el cuerpo, dándonos cuenta de que estamos sentados y de la posición en la que estamos sentados. Y a continuación, llevamos la atención a la respiración, enfocándola en el interior de las fosas nasales. Atentos al ritmo natural de la respiración. Al inspirar nos damos cuenta de que estamos inspirando. Al exhalar somos conscientes de la exhalación e igualmente somos conscientes de las pausas entre inhalación y exhalación. Al inspirar, nos damos cuenta de si el aire que inhalamos es frío, tibio o cálido.
Al exhalar, concienciamos si el aire que exhalamos es frío, tibio o cálido. Inhalando, prestamos atención a cada instante de la inhalación, desde que se inicia hasta que finaliza. Al exhalar, observamos la exhalación de instante en instante, desde que inicia hasta que termina. Y en las pausas entre inspiración y exhalación, observamos cada instante de la pausa, sin detenernos en el movimiento anterior, sin anticipar el posterior, sino que observando de presente en presente. Observando la respiración, nos damos cuenta de si esta es rápida, si es lenta, o si no es ni rápida ni lenta. También prestamos atención y nos damos cuenta de si la respiración es profunda o superficial, o ni profunda ni superficial. Y así vamos observando la respiración de momento en momento, de instante en instante. Sin quedar atrapados en el recuerdo de la respiración anterior y sin anticipar o imaginar la próxima respiración.
Vamos a continuación a dirigir nuestra atención hacia nuestro mundo interior, a observar el estado de la mente, el estado de ánimo que impera en este momento. Y entonces tomamos conciencia en primera instancia de si se trata de un estado mental agradable, desagradable o neutro. Si el estado mental o el estado de ánimo es agradable, no buscamos perpetuarlo, prolongarlo. Si el estado mental es desagradable, no intentamos evitarlo, cambiarlo, no lo rechazamos. En cualquier caso, observamos el estado de la mente sin aferrarnos, sin apegarnos a él y sin rechazarlo, reconociéndolo como impermanente, pasajero. Teniendo en claro si el estado mental es agradable, desagradable o neutro. Tratamos de identificar cuál es el sentimiento que reina en el momento, de ponerle un nombre. Si hay tranquilidad, nos damos cuenta de que hay tranquilidad. Si hay intranquilidad, nos damos cuenta de que hay intranquilidad. Si es ansiedad o si es sosiego, nos damos cuenta de ello. Si hay enojo o si hay un sentimiento cálido, afectuoso. Así también, si hay un estado de sopor mental o de adormecimiento, o por el contrario, un estado de claridad mental y de concentración, nos damos cuenta de ello.
En cualquier caso, si se trata de un estado mental desagradable, no intentamos evitarlo, no lo rechazamos. Lo observamos tal cual es. Y si hay un estado mental agradable, lo observamos igualmente desapegadamente. Pero al mismo tiempo muy atentos, concentrados, interesados, como el científico que en su laboratorio está atento al ensayo o al experimento que está realizando, para no perder ningún detalle, para descubrir, para conocer. Reconocemos todo estado mental, todo estado de ánimo, todo pensamiento como impermanente, cambiante, ilusorio. Y observamos ese cambio. Como pensamientos, sentimientos o emociones van transformándose y son reemplazados por otros. Retornamos ahora nuestra atención a la respiración. Prestamos atención al ritmo natural de la respiración, al flujo del aire que entra en la inhalación y sale en la exhalación. No controlamos la respiración, ya que no se trata de un ejercicio de respiración rítmica.
Sencillamente observamos cada instante de cada paso, de cada respiración. Tomamos entonces una respiración profunda. Exhalando lentamente, vamos abriendo los ojos y volviendo la atención al plano físico. Desde la ciudad de Santiago de Chile, les habló Fernando Candiotto. Los esperamos el martes próximo a las 19:30 horas de la República Argentina para continuar con el curso sobre luz en el sendero, pláticas sobre el sendero del ocultismo, volumen 3. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, Fer.